Gustavo, gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Espero se encuentre bien. Un poco para analizar en el poco tiempo que nos queda, que no tuvimos la oportunidad de conectarnos en el momento debido, para analizar el escenario y las condiciones en que los ecuatorianos a escasos 8 o 9 días se van a presentar ante las urnas para un proceso electoral. Y hay interrogantes. ¿Qué se elige en ese momento? ¿Presidentes, asambleístas? Y muchos dicen que esa elección es mucho más que eso. Se eligen también dignidades de control, se eligen también miembros de la Corte y otras autoridades que estarían por nombrar. Y todo esto en el marco de la representación en el seno de la Asamblea Nacional que van a tener los partidos políticos. Porque en última instancia, con las mayorías o minorías o alianzas móviles, se definen el destino y los procesos de nombramiento de estas autoridades. Usted ha presentado al país una ficha técnica que eh, en donde hace un recorrido, y esto fue a partir del 9 al 13, me confirma si esta fue la fecha cuando aplicaron esta ficha, y donde se trata o se pregunta, ¿no? Respecto a cuál es la percepción que se tiene del gobierno, qué aprobación en la gestión y su desempeño han tenido, y lo compara también con otros gobiernos. Y todo esto un poco para definir cuál es la identidad electoral o la preferencia electoral que van adoptando los ciudadanos en estos ya escasos días que falta para el proceso electoral. Gustavo, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En saludo a toda la audiencia. Sí, en realidad es una elección que es sumamente importante porque va a determinar el futuro de todos los ecuatorianos en medio de una crisis sumamente grave en términos políticos, en términos de la falta de respeto a la institucionalidad pública, de la ilegitimidad con la que vienen actuando algunos actores políticos o incluso de las funciones del Estado en medio de la inseguridad y de la crisis económica. Es decir, el problema del país es muy grande. Efectivamente, nosotros hemos venido realizando cada 2 meses un seguimiento, no una encuesta de esas que preguntan si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? No, hemos estado indagando sobre realmente qué es lo que sienten, lo que perciben, lo que necesitan escuchar los ecuatorianos y desde mi punto de vista, esta campaña y estos candidatos en su enorme mayoría, siempre hay excepciones, se han quedado muy cortos frente a las necesidades del país. Vimos lo que ocurrió en los debates vicepresidenciales y sobre todo en el presidencial, que fue vergonzoso por ser realmente muy amable para calificar lo que pasó allí. Y Ujú. fundamentalmente digo esto porque temas como el cuidado que exista o que se le proponga al ciudadano elector un sistema que precautele la calidad de las inversiones públicas, privadas, no se tocó. Y por ello estamos viendo desde hace décadas, no solamente en este régimen o en este tiempo, desde hace décadas, que sectores estratégicos como el de hidrocarburos, el de extracción minera, el de telecomunicaciones, el de vialidad, por solamente mencionar cuatro de los siete que componen esto, y que generan cientos de miles de millones de dólares al año con los cuales se habría combatido la pobreza y este país estaría en otras circunstancias, no se dijeron, no se explicaron, no se manifestaron de ninguna manera, y vemos que la corrupción en esos contratos al apuro que se firman con entidades públicas o privadas, sigue siendo la norma y no la excepción. No se dijo nada respecto a una reforma constitucional profunda, porque aquí no se trata, en medio de estas elecciones, de decir vamos a reducir el número de asambleístas. ¿Y qué ganamos con eso, estimado periodista? ¿Qué ganamos con eso los ecuatorianos? Es lo que se preguntan todos los ciudadanos a los que... No. Si la calidad de los políticos que van a la asamblea o que van a otras instancias del sector público no tienen mayor requisito que no sea el tener 18 años y haber aprobado el bachillerato. Pues no se trata de la cantidad de asambleístas, se trata de la calidad de la representación política. ¿Cuáles son los mecanismos para que la calidad de la representación política mejore?
no se dijo nada respecto al Código de la Democracia. Tenemos un Código de la Democracia que permite, a cuenta de la participación ciudadana, que tengamos esa cantidad de binomios en elecciones presidenciales, esa cantidad de asambleístas, esa cantidad de candidatos de los gobiernos seccionales, que en conjunto superan los 5.000 candidatos, aspirantes, y sobre ellos ni siquiera nos han permitido a los ecuatorianos tener el suficiente tiempo para conocer a fondo cuáles son sus propuestas de trabajo y cuáles son las que se pueden o no se van a poder cumplir. En medio de ese corto tiempo hemos estado sujetos a demagogias de la peor calaña, que no nos dicen cómo van a hacer lo que nos están prometiendo hacer, y luego cuando ganan las elecciones nos dicen, ups, es que no sabíamos que la crisis era tan grave, es que no sabíamos que no había tanto dinero, es que no sabíamos que la delincuencia estaba en estos niveles, y no cumplen sus promesas, incrementan los impuestos que prometieron no incrementar, y una serie de cosas que siguen generando este desafecto de la ciudadanía, este escepticismo, esta baja en la apreciación de nuestros representantes, a los cuales los ciudadanos tenemos que elegir sí o no, porque es obligatorio concurrir a las elecciones y emitir nuestro voto. De manera que ese escenario vuelve a repetirse ahora. No es la primera vez del año. En las elecciones anteriores tuvimos un similar número de binomios y de candidatos, y la gente finalmente, como no está debidamente informada, no tiene tiempo, está ganándose el día a día para sobrevivir con sus emprendimientos, si es que lo tiene, o para encontrar empleo, porque no hay empleo en más adecuado en más del 70% de los ciudadanos, toma las peores decisiones, elige por el mal menor, y y va a sufrir la falta de gobernabilidad, porque tendremos nuevamente una asamblea en la que habrán tres grupos fuertes: el correísmo, el oficialismo, el Partido Social Cristiano y una serie de grupos menores que pretenderán conformarse, como siempre lo hacen, como bloque independiente, que lo que terminan haciendo es definir las votaciones en elecciones que son trascendentales, Correcto. en una especie de mercadeo, o por no decir mercado, de ofertas alrededor de las cuales giran intereses que no solamente son los de la política, sino de los grupos Correcto. económicos Ahora, que están interesados en algunos temas. Este es el panorama que ese es el panorama. Ahora, Gustavo, una vez se miren estos datos. ese panorama, ¿por qué es reiterativo en la coyuntura electoral? ¿Por qué siempre Es reiterativo. la Porque polarización, por ejemplo, hoy una polarización similar a la anterior? Las dos fuerzas políticas, hoy el es una contradictor permanente de la nueva alternativa siempre es Revolución Ciudadana y está ahí con Daniel Noboa. La misma polarización. ¿Por qué no salimos de esa polarización? Esa es una pregunta supremamente importante, supremamente importante. El tema es que una cosa es la polarización política a nivel general en todo el país, y otra cosa es la polarización electoral, o sea, solamente que se mira en campañas. Y efectivamente, en medio de una un insensato direccionamiento o manipulación, o por ingenuidad, se viene manteniendo, sembrando en el país una lógica que es una lógica perversa, porque impide que incluso los mismos partidos políticos y los movimientos políticos nuevos que quisieran hacer algo por este país tan sumido en semejantes crisis, no lo puedan hacer, porque la narrativa es de que todo el país, todos los ciudadanos, estamos enfrentando al correísmo, y si que no somos correístas, entonces somos anticorreístas. Y no es así. Las investigaciones que se hacen nos dan cuenta de que en este país casi el 50% no se define como correísta ni anticorreísta, peor como novoísta, porque eso no existe. Solamente es un presidente que estuvo en un periodo transitorio y todavía no ha creado ni ha solidificado una tendencia política, porque eso toma tiempo. En eso difiere muchísimo del correísmo, que sí lo logró porque estuvo 14 años en el poder, Así pero es. esa narrativa en medios de comunicación, en gente que hace opinión pública, en influencers en redes sociales que son pagados, que ya sabemos que son pagados, que no lo hacen porque tengan una ideología firme, termina sembrándose día tras día
en las noticias, en los espacios de opinión, en las redes sociales, donde además hay una impunidad terrible para acusar a la gente, acusar a los políticos, a los partidos políticos, a los funcionarios del gobierno, sin que haya ni siquiera una contrastación de lo que se está diciendo en esas redes, y se generan corrientes de opinión en la que todos quienes consumen esas redes creen lo que les parece que es cierto sin comprobarlo. Entonces, ese ambiente político contamina al país, contamina los movimientos, a los partidos políticos, contamina a los electores, contamina a la gente que hace opinión pública, y lo que requiere el Ecuador es dar un paso hacia adelante, dejar de creer, dejar de pensar que en este país no hay solución a menos que desaparezca el correísmo o a menos que el correísmo siempre gane las elecciones, y entender que el correísmo es una fuerza política que desde el año 2000 está en el Ecuador y que seguirá estando. ¿Quién sabe si más fuerte o más débil de lo que está ahora? Es una organización política que, al igual que todas las tradicionales del Ecuador, tendrá un proceso que dura décadas, en las cuales habrá momentos en los que esté más sólida y otros momentos en los que no. Pero hay muchas más opciones para formar nuevos liderazgos, para pedirles cuentas a los partidos y a los movimientos políticos sobre cuáles son sus propuestas y por qué no cumplen sus promesas de campaña, para pedirle cuentas a a las instituciones de control electoral, para que de una vez por todas se controlen las campañas anticipadas, se controle el uso de los recursos públicos en los gobiernos para hacer campañas implícitas, que se haya pronunciamientos absolutamente claros de la Fiscalía, de la Contraloría, del Consejo del Contencioso Electoral, para que nos digan: estos candidatos no pueden serlo porque tienen problemas con la justicia que no han sido debidamente tramitados, porque lo que aquí tenemos muchas veces han sido candidatos que son más ganan las elecciones y están en medio de un proceso de investigación por corrupción. Sí, sí, no, es terrible, es vergonzoso. Mire, Eso es Gustavo, inaudito, o sea, lo que están correcto, haciendo. inaudito. Correcto. Se nos ha terminado el tiempo, Gustavo, pero quiero quedarme con lo final. Yo creo que hay que emprender en una profunda reforma estructural a nivel del Estado. Esta reforma, evidentemente, tendrá que apuntar a una convocatoria de una asamblea constituyente. Pero el tema es qué contenido va a tener, ¿no?, esa nueva constitución. ¿Quién plantea el contenido de esa reforma? Porque al final son los mismos políticos que nos han llevado a esta situación de crisis institucional en la estructura del Estado, los que tendrán que formular, ¿no?, todo el proceso para una nueva constituyente.